saludamos en ese nombre que es sobre todo nombre, delante del cual toda rodilla se doblará ante Él, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria y la honra y la alabanza de Dios nuestro Padre, quien es bendito por los siglos de los siglos. Porque suyos son la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son suyas, le pertenecen. Y de Él es el reino, y Él es el que domina sobre todo. Él fue el que estableció en los cielos su trono, y cuyo reino es un reino que será para siempre, por los siglos de los siglos. Al Dios de los cielos, el que muda los tiempos y las edades, el que quita reyes y pone reyes, que da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, el que revela lo profundo y escondido, el que conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz, a Él sea la gloria para siempre. Al Dios viviente, que permanece para siempre y que no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Al nuestro eterno Dios sea la alabanza desde ahora y para siempre. Bien, queridos amigos, hoy vinimos a compartirles la palabra de nuestro Dios, la palabra del gran pastor de las ovejas. Y quiero compartirles algo que dice en el libro de Marcos, capítulo 3, versículos 7 y 8. Y allí luego, si puedes abrir tu Biblia, hallarás estas palabras. Marcos capítulo 3, versículos 7 y 8. Allí dice así: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a Él. Gloria a Dios. La Escritura nos dice que grandes multitudes le seguían. Es que, querido amigo y amiga que me escucha, la verdadera fe nos va a llevar a seguir a Jesús. No hay tal fe que se crea en el Señor Jesucristo y no le siga. No hay tal fe que se crea en el Señor Jesucristo y no oiga su voz. Porque si eres oveja del Señor Jesucristo, le vas a seguir. Si eres oveja del Señor Jesucristo, vas a oír su voz. Si eres oveja del Señor Jesucristo, le vas a obedecer a Él. Porque sus ovejas oyen su voz y le siguen. Dice que grandes multitudes le seguían. Sí, la fe nos lleva a seguirle a Él, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es el autor de la vida. Y la fe nos lleva a seguir el que es el camino al Padre y el camino al reino celestial. La fe siempre nos lleva a obedecer la voz de Dios. La fe nos lleva a caminar con Dios. Enoc, ese profeta, el primer profeta que menciona la Biblia, dice que caminó con Dios. Y un día no fue hallado porque Dios se lo llevó. Pero la fe de Enoc lo llevó a caminar con Dios. Como la fe de Noé lo llevó a construir el arca.
en que su casa se salvase. Como la fe de Abraham lo llevó a salir de Ur de los Caldeos y después de Harán para ir a la tierra que Dios le había prometido, que allí heredaría la tierra y haría de él una nación grande, y que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Es que la fe nos lleva a seguir a Jesús. La fe nos lleva a oír la voz de Dios. La fe nos lleva a caminar con Dios y a obedecer la voz del que mora en las alturas de los cielos. Si nuestra fe no nos lleva a tomar acción y seguirle, es una fe vana, una fe hueca, una fe que no sirve para nada. La Biblia nos dice en Santiago 2:20, ¿no sabéis, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y lo vuelve a repetir en Santiago 2:26, donde dice, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahora pregúntate tú, querido amigo, ¿estás tú siguiendo a Jesucristo en esta vida? ¿Estás oyendo la voz del buen pastor? ¿Meditas en su palabra? ¿Le sigues? ¿Te has apartado del mal? Si no estás haciendo eso, tu fe es vana. Tu fe está muerta. Tendrás religión. Tendrás religión. El hombre puede tener religión a morir. Puede tener religión tras religión. Pero eso no es lo que importa para entrar en el reino de Dios. Lo que nos va a entrar en el reino de Dios y del Señor Jesucristo es una fe verdadera en Él. La religión no te va a abrir la puerta al reino celestial, pero la fe en Jesucristo, una fe que te lleve a caminar, a andar con Él, esa sí te va a abrir la puerta al reino de Dios. Este mundo está lleno de religiones, pero Jesucristo fue a llamar a muchos para que anduvieran con Él, para que estuvieran con Él, no para que fuesen religiosos, sino para que caminaran delante de Él en este globo terráqueo, para que tuvieran una nueva vida, para que fueran luz del mundo y sal de la tierra. La fe verdadera nos lleva a tener una relación con Él. Él llamó a los 12 discípulos para que estuvieran con Él. Y es lo principal, estar con Él. Y no podemos ser luz ni sal si no estamos primero con Él. Primero hay que conocerle. Y para conocerle hay que seguirle. Pero dice que grandes multitudes le seguían. Y oyendo las grandes cosas que hacía, grandes multitudes venían a Él. Pero me llama la atención eso que dice, oyendo cuán grandes cosas hacía. Es que, querido amigo, Jesucristo, Él no vino solo a pasear la tierra. Él no vino solo, Él no se encarnó para estar de paseo en la tierra. Él vino para salvar. Él vino para hacer grandes cosas. Él vino para libertar a los cautivos, para libertar a los oprimidos, para abrir los ojos a los ciegos, para que los mudos cantaran, para que los mudos hablaran, para que los sordos oyeran, para que los cojos saltaran de alegría. Él vino a cambiar nuestro desierto en paraíso, nuestro lamento en gozo. Él vino a alumbrar en medio de las tinieblas. Él vino a hacer grandes cosas. Dice que oyendo cuán grandes cosas hacía, multitudes le seguían. Pero déjeme decir la cosa más grande que Él vino a hacer. La cosa más grande que Él vino a hacer no fue resucitar a los muertos. Tal vez alguno dirá, eso fue lo más grande
que hizo el Señor: resucitar muertos. Porque resucitar un muerto es más que darle la vista a un ciego, o hacer que un sordo oiga, o que un mudo hable, o que un cojo salte. Sí, resucitar a un muerto es cosa que la mano de Dios tiene que estar ahí maravillosamente para traer a alguien, de hacerlo resucitar de entre los muertos. Pero lo más grande que Él vino a hacer no fue eso. Oye bien, querido amigo y amiga, lo más grande que Él vino a hacer fue a poner su vida en rescate por muchos. Como Él dijo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir, y a poner su vida en rescate por muchos. ¿Por qué tuvo que poner su vida? Oye bien, querido amigo, esto es muy importante, porque si Él no pone su vida en rescate por nosotros, nosotros nos perdemos por causa de nuestros pecados, que acarrean maldición y condenación sobre nuestra vida. Nos perdemos en el abismo. Descendemos al abismo, a la prisión de los muertos, para luego ser echados al lago de fuego. Y eso fue lo más grande que Cristo vino a hacer por la humanidad. Porque un muerto puede ser resucitado, pero puede volver a vivir para volver a pecar, y morir para ser condenado, después de haber sido levantado de entre los muertos. Lo principal es que el juicio de condenación se quite de nuestra vida, y ese juicio de condenación solo lo puede quitar Cristo Jesús, nuestro Rey y Salvador. Eso fue lo más grande que vino a hacer: salvar. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, dijo el ángel cuando nació el Rey de la Gloria. Un Salvador. ¿Pero Salvador de qué, querido amigo? Del infierno, del lago de fuego, de la perdición, de la condenación. Eso fue lo más grande que vino a hacer Jesucristo. Él vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a abrirnos el camino, que a través de su sacrificio en la cruz obtuviéramos el perdón. La sangre derramada, la sangre de la expiación. Por eso no es religión lo que te salva. Lo que te salva es fe en el Señor Jesucristo. La aplicación de su sangre a tu vida, esa sangre que Él derramó, esa sangre derramada para el perdón de los pecados, que la tienes que aplicar a tu vida para el perdón, pero aplicada con arrepentimiento, o sea, ya con el deseo de cambiar y de andar con Cristo. Entonces puedes pedir limpieza por su sangre, la sangre de nuestra eterna redención, que significa de nuestro eterno rescate, de nuestro rescate del poder de las tinieblas, de nuestro rescate de la condenación, de nuestro rescate del dominio del pecado. La sangre de Cristo es la sangre de nuestra eterna redención. La sangre de Cristo es la sangre de un nuevo pacto que hizo Dios con los hombres. El nuevo pacto. Por eso desde que Cristo vino al mundo se estableció un nuevo pacto de Dios con los hombres. Y un pacto sellado con la sangre de Jesucristo. Jesucristo dijo: esta es la sangre del nuevo pacto derramada por vosotros, que por muchos es derramada para el perdón de los pecados. Lo más grande que vino a hacer Jesucristo fue a salvar de la condenación eterna. Nosotros como hombres terrenales, aquí no vemos la gran obra de Cristo, no la podemos ver, solo los ojos de la fe la ven.
pero el hombre natural no la ve. Por eso, cuando Él descienda, el hombre pecador sin arrepentirse y que muere en pecado, que muere en condenación, y cuando parta de este mundo, ahí es cuando se va a dar cuenta de la gran obra de Cristo que había hecho para salvarte, que Él rehusó en venir a Él para ser salvo. Porque va a ver a dónde va a ir: a la región de los muertos, a la prisión de los muertos, a ser atormentado, para luego ser juzgado y condenado. Y ahí es cuando el hombre parte de este mundo, se va a dar cuenta de lo que realmente Cristo vino a salvarnos de una gran condenación. Pero para la mayoría de los hombres ya va a ser muy tarde. Para la mayoría de los hombres se van ya a arrepentir cuando pasen de este mundo. Van a querer volver a la tierra, a hacer una decisión para Cristo. Pero ya va a ser demasiado tarde, porque el justo por su fe vivirá. Y el justo tiene que vivir por fe en esta tierra, creyendo las cosas venideras que Dios nos ha dicho, creyendo en el invisible, como Moisés, que se sostuvo como viendo al invisible. Jesucristo vino a salvar de la condena, lo más grande que vino a hacer, a deshacer las obras del diablo y a librarnos de una eterna condenación. Ahora nadie puede decir: es que yo soy tan bueno, es que yo soy tan bueno que me merezco el cielo. Eres un gran mentiroso si dices eso, porque la Biblia nos dice que todos han hecho lo malo. La Biblia nos dice que todos han pecado, que no hay ni uno justo, ni aun uno. Que no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay hombre que pueda entrar al reino de Dios por sus propios méritos. No hay hombre que se pueda presentar delante de Dios por su propia justicia y que pueda entrar a su reino por su propia justicia, o sea, por su propia rectitud. Por eso necesitamos a Cristo. Él nos imparte su justicia. Él nos imparte sus méritos. Él es el que nos viste con vestiduras de salvación. Él es el que nos salva, nos libra de la condenación. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Captaste eso, querido amigo? Lo vuelvo a repetir. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, dice allí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que hemos creído en Él y le hemos seguido, no hay condenación para nosotros. El juicio de condenación fue quitado. Le digo por qué. Porque Cristo llevó el juicio. El justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. El santo de los santos pagó por nosotros los pecadores para llevarnos a Dios. El castigo de nuestra paz, dice Isaías 53, fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice Isaías 53:6. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él cargó tu pecado, Él cargó mi pecado. Pero ahora lo importante es para que ese sacrificio sea aplicado a tu vida, es que tú te arrepientas y vengas a Él. Para que ese sacrificio, esa sangre te limpie de todo pecado. Ya deja de creer en los ídolos de este mundo. Deja de doblar tu rodilla ante lo que no salva. Pedro fue un gran hombre de Dios, y Pablo. Y María fue una gran mujer de Dios. Y han habido miles de hombres de Dios y de mujeres de Dios
pero no por eso tú los vas a idolatrar y los vas a subir a un pedestal, porque eso se llama idolatría, y la idolatría lleva al infierno. Apocalipsis 21:8 dice: los idólatras serán echados al lago de fuego. El apóstol Juan dijo: hijitos, huid de la idolatría, huid. ¿Estás huyendo de los ídolos? ¿Estás huyendo de lo que hace la mayoría, doblar su rodilla ante lo que no es Dios? ¿O estás tú dándole la gloria, la honra, la alabanza, la magnificencia y el poder solo al que lo merece, al Dios del cielo? Querido amigo, el hombre se tiene que convertir de la maldad. Los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Pero no solamente hay que convertirse de los ídolos, hay que convertirse de la fornicación, porque a veces lo que agobia a otros es la fornicación, relaciones sexuales fuera del matrimonio, o el adulterio, relaciones sexuales estando casado, o a otros la hechicería, la brujería, la mentira, el engaño, la estafa. ¿Qué es lo que tú tienes que dejar para mostrar tu fe verdadera, para mostrar tu arrepentimiento en Dios? La fe sin obras es muerta. Jesucristo está dispuesto a hacer lo más grande que se puede hacer por ti: salvarte. Salvarte del lago de fuego. Pero la pregunta es: ¿estás tú dispuesto a arrepentirte? La pregunta es: ¿estás tú dispuesto a seguirle? La pregunta es: ¿estás tú dispuesto a obedecerle, a coronarle como tu rey y como tu Señor? Porque Él tiene un reino y Él es el Señor que Dios ha puesto como Señor en los cielos y en la tierra, el amo de todo. Y Él es un gran rey y su nombre es temido entre las naciones. Y tú, si eres oveja de Él, tienes que estar dispuesto a seguirle. Tienes que estar dispuesto a obedecer su voz. Tienes que estar dispuesto a andar por el camino estrecho que lleva a la vida. Tienes que estar dispuesto a dejar tus ídolos vanos, a destruir los altares a otros dioses o a seres humanos. En tu vida, los que son de Cristo solo tienen a un Rey, a un Dios, el Dios de toda la tierra, que será llamado el Dios de toda la tierra, nuestro eterno Dios. No puede haber un altar para nadie más. No puede haber un altar para un ser humano. Usted tiene que bajar a los seres humanos de los altares si quieres entrar al reino de Dios. Si quieres heredar la vida eterna, tu fe te tiene que llevar a obedecer a Cristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él está dispuesto a salvarte, pero ¿estás tú dispuesto a obedecer a la fe? ¿Estás tú dispuesto a volverte de las tinieblas a la luz? ¿Estás tú dispuesto a volverte de los ídolos al Dios vivo y verdadero? ¿Estás tú dispuesto a abandonar tu pecado, cualquiera que sea? Esa es la pregunta, porque Jesucristo siempre está listo y dispuesto para salvar. Grandes multitudes le seguían, porque oían las grandes cosas que hacía. Y hoy Él quiere hacer una gran cosa contigo, lo más grande que se puede hacer: salvarte del fuego eterno. Voy a hacer una oración de fe y una oración de entrega para el que esté dispuesto a seguir a Cristo, para el que esté dispuesto a obedecer a la fe, para el que esté dispuesto a volverse de su camino. Mire, querido amigo, aquí nosotros le pudiéramos decir una zarzalada de bendición, bendición, Dios ama a todo el mundo, nadie va a ir al infierno, y decirte mentiras. En primer lugar, tendríamos que dar cuenta ante el Dios del cielo por trastornar los caminos de los hombres,
Pero aquí se te predica es la verdad de Dios y delante de Dios, para que tú conozcas el verdadero camino a la vida, que es Jesucristo, pero que también Él ordena a los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia a través de Jesucristo. Y si tú quieres ver la vida, si tú quieres ser librado del juicio de condenación, tienes que arrepentirte y venir a Cristo para caminar con Él, para ser perdonado, para ser reconciliado con Dios y para que Él te introduzca en su reino y te dé una nueva vida. Bien, si quieres entregar tu vida a Cristo hoy, es tu día de salvación. Hoy es el día aceptable. Hoy es tu día, querido amigo y querida amiga. Aprovecha la oportunidad. El Señor pasa por aquí hoy. Pasa por aquí hoy salvando a todo aquel que quiere seguirlo, que quiere andar con Él, que quiere volverse de su camino. Él pasa salvando. Hoy es tu día. Si lo quieres hacer, inclina tu rostro. Romanos dice: con mi corazón yo creo, pero con mi boca le confieso para salvación. La salvación empieza invocándole y pidiéndole limpieza por su sangre y coronándole como tu Señor y Salvador. Y Él empezará a hacer su obra en ti. Bien, si lo quieres hacer, repite conmigo esta oración, se la vas a decir al Señor, el Dios que todo lo oye y que todo lo ve, y en cuya presencia estamos. Si lo quieres hacer, dile así al Señor: Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador en necesidad de tu salvación. Y creo, Señor Jesucristo, que tú eres el Hijo del Dios viviente, que moriste por mí en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Yo me arrepiento de haber pecado, de haber violado tus leyes, de haber andado apartado de ti. Y ahora, Señor, yo te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que me limpies en tu preciosa sangre, que apliques la sangre del pacto eterno a mi vida y me laves de todo pecado. Te recibo hoy en mi vida como mi Señor, mi Dios, mi Salvador y mi libertador. Dame una nueva vida. Lléname de tu Espíritu Santo. Dame un nuevo corazón y endereza mis pasos. Dame fuerza para caminar contigo y líbrame de la condenación eterna. Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida, y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Gracias, Padre eterno, Padre de la gloria, por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme. Recibo hoy tu perdón y recibo tu salvación y tu regalo de vida eterna a través de la fe que es en tu Hijo Jesucristo. Y te doy gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Mire, querido amigo, el más grande acto de amor fue el que hizo Jesucristo por los pecadores. Morir en esa cruz a favor del hombre para redimir y rescatar al hombre. Si entregaste tu vida a Cristo, encuéntrate una iglesia cristiana, habla con el pastor y dile que te quieres bautizar en las aguas y dile que te explique lo que es el bautismo, porque el bautismo es después que uno ha creído
se ha arrepentido y ha decidido caminar con Cristo en esta vida, y empieza a congregarte en una iglesia, y que Dios te bendiga. Apártate de los ídolos.